Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, un tema bastante preocupante porque esta patología fue el cáncer que produjo más muertes en los chilenos en el año 2020. Y tal como tú lo comentabas, Gustavo, se registran 4.000 casos de esto al año y esto puede afectar tanto a hombres como mujeres. Y para hablar respecto a este cáncer vamos a conversar con el doctor Mauricio Rivas, oncólogo médico del Instituto del Cáncer de Red Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor, muy buenos días y nos puede contar. El factor, el tabaco es uno de los factores principales y también si es que existen otros externos. Hola, hola. Buenos días, Sofía. Buenos días, Carla. Buenos días, Carolina, Gustavo. Buenos días a todos nuestros espectadores. Efectivamente, estamos en el mes del cáncer de pulmón y queremos enfocar nuestra comunicación hacia la prevención y detección precoz del cáncer pulmonar. Un cáncer muy importante porque la particularidad que tiene el cáncer de pulmón, que si bien no es el más frecuente en la población, sí es de los más mortales. Más o menos, para que tengan una idea, cerca de 10 pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón en cualquier etapa, aproximadamente 7 a 8 de ellos fallecen de la enfermedad. Y esa es la importancia de la prevención de esta enfermedad y de la detección precoz. Como decía, el tabaquismo es el principal culpable, ¿ya? Y hacia ahí tienen que ir enfocado en el fondo la prevención de esta enfermedad para que no se produzca. Detección precoz es cuando ya tenemos síntomas y nos obligan a consultar. Son dos cosas muy importantes, pero el tabaquismo, quiero recalcar que está presente en los fumadores, en las familias o acompañantes que comparten ambientes cerrados con los fumadores y es el principal factor de mortalidad y de muerte en el mundo. ¿Ya? El tabaquismo produce más muertes que, por ejemplo, otras enfermedades, guerras, hambrunas, suicidios, accidentes laborales, accidentes de tránsito. El tabaquismo produce más muertes en el mundo que todos estos otros factores. Doctor, eso mismo le iba a preguntar. Usted decía que los fumadores pasivos también se pueden ver afectados con esta enfermedad, ¿no? Sí, claro, claro. El tabaco afecta tanto a la persona que inhala directamente el humo, que es el fumador activo, y los fumadores pasivos son las personas que comparten ambientes cerrados con los fumadores. Por ejemplo, puede ser la pieza, un living en la casa, oficinas o cualquier otro ambiente cerrado que uno comparta con el fumador. El tabaco es dañino no solo para el que fuma, sino todos los que en el fondo inhalan el humo del tabaco, que es un humo muy tóxico, ¿ya? Si bien la nicotina es la sustancia psicoactiva que causa la adicción y hace que las personas fumadoras fumen sin parar, el humo del cigarrillo, producto de la combustión, tiene múltiples metales pesados, hidrocarburos, tiene muchas sustancias que son carcinogénicas, que producen cáncer, una especie como de inflamación en los bronquios, en las vías respiratorias, y esta inflamación produce cambios genéticos que a la larga, más bien tarde o temprano, pueden producir la enfermedad, que el cáncer de pulmón se origina precisamente ahí en los bronquios. Doctor, tenemos pregunta del estudio, le habla Carla Zúñiga. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Voy a ser un poco majadera con esta pregunta porque lo escucho con mucha atención sobre los efectos del tabaquismo, pero hay típicas excusas de quienes fuman y dicen, bueno, de algo hay que morirse, y otros dicen, no, es que yo conozco a mi tío que nunca fumó y se murió de cáncer al pulmón. Entonces ponen un poco en duda que el tabaquismo, que el cigarro sea el que efectivamente lo provoca. ¿Cuánto más aumenta las probabilidades de tener un cáncer de pulmón si es que uno fuma? ¿Y qué le pasa a los pulmones cuando uno inhala ese humo que es absolutamente tóxico? Muy buena pregunta, Carla, muchas gracias. Muy buena pregunta. La verdad es que esos casos anecdóticos de que no, mi tío fumaba, no sé, una cajetilla al día toda la vida y no tuvo nada, es cierto, puede ser. No, el 100% de los fumadores no tiene cáncer, ¿ya? Pero el aumento de riesgo es exponencial. Una persona, por el solo hecho de fumar, tiene más o menos entre 10 a 15 veces más riesgo de una persona sana de desarrollar cáncer de pulmón, y no solo cáncer de pulmón. El tabaquismo produce cáncer en varias otras zonas del cuerpo, por ejemplo, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de cabeza y cuello, cáncer a la vejiga. Entonces, el aumento es exponencial en el fondo, ¿ya? Fumar cigarro, el tabaquismo, da un riesgo, como le decía, entre 10 a 15 veces de producir o de tener algún problema de cáncer, y no solo de cáncer, ya el tabaquismo está ligado a otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades pulmonares, enfermedades infecciosas y enfermedades cardiovasculares, en el fondo.
Y preguntarle, por ejemplo, también cuál es la sintomatología cuando uno quizás ya está padeciendo esta enfermedad. ¿Cuáles son las señales de alerta? Sí, las señales de alerta son muy importantes. Cuando tenemos un paciente adulto, mayor de 40, 50 años, que es fumador y tiene cualquier síntoma de las vías respiratorias que no cede, por ejemplo, en 1 o 2 semanas, puede ser dolor en el pecho, ahogos, disminución de la capacidad funcional, es decir, cuando una persona antes caminaba 2 cuadras y ahora camina media cuadra y se cansa y no puede seguir, tiene tos, por ejemplo, con expectoración con sangre, tiene una tos que dura más de 2 semanas, baja de peso, por ejemplo, más del 10% de su peso corporal en un mes sin ninguna otra causa, todos esos pueden ser síntomas de alarma de cáncer de pulmón y la sugerencia es, más que asustarse, tener una consulta precoz con un especialista que puede ser un médico general o un médico broncopulmonar. Entonces, la idea más o menos enfocada es, ante sospechas de alarma, síntomas de las vías respiratorias que no ceden en un tiempo normal, porque la enfermedad infecciosa pueden durar 1 o 2 semanas, la idea es consulta precoz con un especialista. Doctor, tenemos pregunta por parte de Gustavo. Sí, doctor, buenos días. Esta enfermedad es más común en las personas mayores de 45 años de edad. Y segundo, ¿hay evidencia de que fumar cigarrillo bajo en alquitrán disminuya el riesgo de padecer cáncer de pulmón? Muy buenas preguntas, Gustavo, muchas gracias. Sí, me enfoco en la segunda pregunta. Okay. La verdad es que fumar cigarrillo bajo en alquitrán igual produce cáncer de pulmón, ¿ya? Ya. El alquitrán es una de las sustancias tóxicas que se encuentran en el humo del tabaco, pero están reconocidas más de 100 sustancias tóxicas en el humo que son producto de la combustión: hidrocarburos, metales pesados, mercurio, arsénico, selenio, cadmio, etc. Entonces, la verdad es que el humo de cigarro, aunque sea un cigarro light o bajo en alquitrán, igual produce aumento del riesgo. Y la primera pregunta era, perdón. Respecto La edad. a quienes Sí, padecen más esta sí. enfermedad, la edad. Si son de mayores de Sí, 45 por un años. tema claro, de epidemiología, si uno revisa los registros, la gran mayoría de los pacientes tienen entre 50 y 70 años y hay una ligera mayor preponderancia hacia los varones. Es decir, los hombres sufren un poquitito más de cáncer de pulmón que las mujeres, y el rango de edad donde se concentran los pacientes son entre 50 y 70 años, pero eso no quiere decir que no haya pacientes más jóvenes con la enfermedad ni más viejos. Es más o menos un tema estadístico que es donde se concentran en ese rango. Doctor, preguntarle cómo finalmente se puede prevenir. ¿Se puede tener a tiempo? ¿Cuál es la recomendación que usted puede dar a las personas que no están viendo? Sí, para hacerlo en términos simples, 2 cosas. 1, prevención. La prevención número 1 es prevenir el tabaquismo. Si uno ya es fumador, ojalá hacer un esfuerzo y buscar alguna estrategia para dejar de fumar. Tenemos estrategias desde terapias que son psicológicas, conductuales, libros de autoayuda, videos de YouTube, etcétera. También hay tratamiento farmacológico, ya principalmente antidepresivos como el bupropión, la vareniclina, y también tenemos estrategias que son de alguna manera la nicotina, que es la sustancia adictiva, tratar de irla usando y disminuyendo en el tiempo mediante terapias de reemplazo a nicotina, que son chicle, parche, comprimido o incluso inhaladores. Entonces, hay estrategias para dejar de fumar porque el tabaquismo es, en el ranking, el factor de riesgo número 1, ¿ya? Entonces, para prevenir el cáncer de pulmón, abandonar el tabaquismo, tanto activo como pasivo. Y consulta precoz en un paciente fumador con síntomas que son inhabituales, prolongados en el tiempo, no pensar que son normales, sino consultar directamente a un especialista. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí conversamos con el doctor Mauricio Rivas, oncólogo médico del Instituto del Cáncer de Red Salud en torno a esta enfermedad, y él nos mencionaba que una detección precoz es clave, ¿no?, para salvar muchas vidas. Caro, Carla y Gustavo. Claro que sí, recomendaciones importantísimas también cuando hoy día además se celebra el Día Mundial del Cáncer del Pulmón. Sofía, y también al doctor, muchas gracias por este contacto, que tengan una buena jornada a ambos.